La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. ¡Comenzamos! Buenas noches, agradeciendo la escucha, la preferencia por Koinonia Radio, que tratamos pues de difundir nuestra fe, tratamos de compartir, de vivirla. Y en lo que respecta pues a la dimensión de la pastoral de la movilidad humana, ahora como la semana pasada, pues tratar de evidenciar esta fuerza contraria a la acción de los servidores de la dimensión de la pastoral humana, que viven pues hostigamiento, amenazas, estigmatización y una serie de vejaciones que pues ahora tienen que dar lugar a una respuesta por parte pues de los mismos servidores de la pastoral, por los mismos derechos humanos y por las autoridades. Será ahora el caso de evidenciar estos actos que se han dado sobre todo en lugares pues que son propiamente de tránsito y que dan pie a que se cometan en ellos este número considerablemente alto de injusticias. Estos datos, esta experiencia pues son de 3 años, es una experiencia reciente. Y de los lugares o de los focos donde se vive mayormente este tipo de injusticias, pues es Tenosique, en Tabasco, que es propiamente el lugar donde los latinos pasan hacia México. Es el primer territorio, los primeros kilómetros que atraviesan por nuestro país. Y después está el Estado de México, en Tultitlán, un lugar que era conocido como lechería. Los migrantes ya tenían dentro de su itinerario de transbordo, de llegada, etcétera, lechería como un lugar importante por la casa que les daba alojamiento, que les daba este servicio. Y también en el Estado de México está la Casa San José de Huehuetoca, que también ha registrado una serie de vejaciones, de arbitrariedades, de injusticias. Y finalmente pues Piedras Negras en Coahuila, que pudiéramos decir es también ya un lugar muy cercano hacia los Estados Unidos y que también presenta pues este tipo de situaciones contrarias adversas. Todos ellos de alguna manera han buscado ya medidas que contrarresten todo este tipo de situaciones. Y de esto tiene conocimiento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y sobre todo pues las autoridades que también probablemente han hecho caso omiso de algunos de estos documentos, pero sin duda que tienen conocimiento de las arbitrariedades que se han cometido. Que no se reconozcan es otra situación.
En los casos en donde los defensores de migrantes han sufrido incidentes de seguridad, la reacción inmediata por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Unidad de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se puede decir que ha sido positiva, porque su intervención en la mayoría de los casos sirvió para detener o evitar el incremento en la violencia. No obstante, el seguimiento y la vigilancia del cumplimiento de las medidas emitidas fue mínimo en la mayoría de los casos, lo que generó que las defensoras y defensores siguieran siendo amenazados y hostigados. Y lo que es la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se concentró en convocar a reuniones interinstitucionales, pero no tuvo la capacidad para supervisar que las medidas acordadas fueran cumplidas. Es también imposible que se le dé seguridad a todo el servidor de esta dimensión de la pastoral de la movilidad humana. Y quizá ante la denuncia venga una reacción, una atención, y después venga a menos todas esas atenciones, esos servicios. En el caso de Belén, la casa del migrante en Saltillo, que goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, desde el año del 2010, los defensores tuvieron que mandar más de 15 cartas para recordarle a la Secretaría de Gobernación que pudiera darle continuidad a las reuniones. El mismo supuesto padeció la casa del migrante de San Juan Diego en Tultitlán, que tuvo medidas de protección, pero que recibió en un plazo de 2 meses una serie de incidentes que lo obligó a moverse del lugar sin que las autoridades pudieran prevenirlo. Es triste, lamentable, cómo el egoísmo, el encerrarse en sí mismos, lleve a olvidar al prójimo. Y no solo es esta situación de que se ponga una casa del migrante en el vecindario y todos protesten por la imagen que va a dar la casa del migrante, por los potenciales problemas que pudiera dar de violaciones, de robos, de mala imagen, etcétera. Una serie de argumentos que las comunidades presentan como un argumento para quitar las casas de migrante en su perímetro vecindario. Y lo hay en tantas cosas, en no querer abrir una avenida, una calle a la circulación, el no permitir reencarpetarla o hacerle el hidráulico para que haya mayores vías de circulación. En diferentes maneras podemos mostrar este egoísmo, este cerrarnos al otro. Y esto es lo que, pues de alguna manera, ha llevado al cierre de algunas casas del migrante, como ha sido el caso pues de Lechería, y como han pretendido hacerlo en Oaxaca con el padre Solalinde. Son situaciones que apelan sin duda a la solidaridad, que apelan a la caridad, pero como que impera este egoísmo, este cerrarse.
Y de ahí que tengamos necesidad de todas estas instituciones, de estos organismos nacionales e internacionales, que tengamos necesidad de apelar a las autoridades, a la Secretaría de Gobernación, al presidente municipal, a los gobernadores, etcétera, porque no tenemos esta capacidad de apertura, de acogida. Y de ahí que pues estas instituciones, estos organismos tengan que mediar, tengan que ser un auxilio, y que a veces pues solo se limitan a emitir medidas cautelares, pero que no son capaces de darle un seguimiento ni de vigilar su cumplimiento. Y cerrar las casas pues es un ejemplo que la sociedad civil, estudiantes y académicos deban unirse con la intención de brindar caridad, pero que la ausencia, pues sin duda también de una política estatal y municipal sobre el fenómeno de la transmigración ha generado pues el cierre a veces temporal de alguna de estas casas, o a veces el cierre definitivo, y ha obligado a acudir a instancias internacionales porque las autoridades locales no han querido recibir, no han querido llegar al fondo del problema, de las situaciones que circundan una casa, de todos los intereses que hay en torno a una casa de migrantes. Y bueno, esta es sin duda la raíz del argumento que hoy pretende pues ser un tanto así como de denuncia. Ya volvemos para continuar con este camino del migrante. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando. Moriplus Cápsulas. Algunos usos medicinales de la moringa son antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, artritis, Alzheimer, alivio para úlceras gástricas, síntomas de herpes, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. Moriplus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. En Koinonia Radio te damos las gracias por tu preferencia a esta estación católica. Tú eres la razón más importante que nos motiva a la evangelización. Queremos seguir contando contigo. Koinonia Radio te dice gracias. Dios te bendiga. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor. Inmigrante
Estamos viendo las medidas que han tomado los servidores de la dimensión de la pastoral de la movilidad humana ante todas las vejaciones pues de las que pudieran ser víctimas y de los que han sido realmente objeto de ellas. En relación al estado de Oaxaca, ahí el gobernador al menos ha tenido una actitud opuesta. Ha sido el gobernador Gabino Cue. Él insistió en el seguimiento de las reuniones para dar lugar a un avance considerable de los temas de infraestructura, aunque falta el combate a la impunidad. A veces se tienen los elementos, el instrumento legislativo, pero no hay una aplicación. Tener en cuenta pues nuestra cultura, la corrupción y todo aquello que pudiéramos mencionar en relación a ello. Esta situación obligó a la dimensión de la pastoral de la movilidad humana, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, a la formulación, promoción y acompañamiento de la Ley de Protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, que también hay que considerar que hay quienes tienen la vocación de la verdad, de la denuncia, y en ello pues también tienen esta situación de vulnerabilidad ante la corrupción, ante las redes del mal. La ley de protección es una respuesta paliativa a la vulnerabilidad en la que se encuentran los servidores de la dimensión de la pastoral de la movilidad humana y periodistas en México, porque sus actividades no tendrían que estar en riesgo por realizar su actividad. Un ejemplo es el caso de los defensores de migrantes, que no tendrían que ser perseguidos, amenazados u hostigados por brindar comida y alojamiento a un ser humano. Hará 6 años que en Los Ángeles se pidió que, sobre todo en el estado de California, se pidió que se evitara acoger, ayudar al migrante, porque sería acusado de cometer ese delito de considerarlo como trata de personas. Entonces, ahí el evangelio es opuesto y dice primero hacerle caso a la ley de Dios que a los hombres. Pero esta es una insistencia en hostigar a los servidores de la cuestión social como cómplices, como gente que delinque, y de ahí que esta ley de protección sea y tenga por objetivo crear un mecanismo que obligue al Estado a prevenir cualquier hecho o acto que ponga en riesgo el trabajo y la seguridad de los defensores y periodistas, además de proteger con medidas específicas para garantizar la integridad física, mental, la libertad y el derecho al ejercicio de su actividad, sea de difundir la verdad, sea de luchar por la justicia, por el bien común, por la dignidad de la persona. Debiera ser algo que se dé en libertad. Pero esto afecta a intereses de ciertas fuerzas, y es de ahí donde esta ley tendría que tener razón de ser.
La ley de protección profesionaliza la protección para estos grupos porque evitaría la discrecionalidad de los funcionarios al definir los conceptos de daño, de amenaza, de hostigamiento, intimidación, evaluación de riesgo, agresiones, y establece procedimientos extraordinarios y ordinarios de reacción para otorgar protección. Una de las ventajas que incorpora la ley de protección es la creación de una junta de gobierno y un consejo consultivo con participación de representantes de personas defensoras y de periodistas con voz y voto. En el consejo fue elegido el encargado de la promoción humana, de la dimensión de la pastoral, de la movilidad humana. En el plazo de la actualización se incorporaron 3 defensores de migrantes al mecanismo de protección, aunque aún no se expide su reglamento ni los lineamientos de actuación. Los defensores de los migrantes continúan siendo acompañados por las Brigadas Internacionales de Paz, por Amnistía Internacional y por relatores de las organizaciones de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Es decir, se recurre a otras instancias, sobre todo internacionales, para que esto tenga un mayor peso, para que se pongan realmente los ojos, la atención en estos espacios donde pues vemos que se reincide en estas violaciones, estas agresiones, amenazas a los servidores de la cuestión social. Los defensores de los migrantes continúan reuniéndose con representantes también diplomáticos de Alemania, Francia, España, Reino Unido, de la Unión Europea, Noruega, Suecia, Suiza, Australia, Estados Unidos, Canadá, Honduras, El Salvador. Es así como pudiera obtenerse un mayor fruto la acción conjunta, la acción internacional. No se puede contrarrestar este fenómeno sin esta acción conjunta e internacional. La persona defensora de los trabajadores migratorios y sus familias realizan una actividad que le corresponde al Estado mexicano, pero ante su omisión o incapacidad coadyuvan con la convicción de ayudar a la persona migrante. Esto pues fue reconocido por la relatoría de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que destaca la importante labor que realizan organizaciones de la sociedad civil y personas individuales a proveer albergue, alimentos, agua potable, entre otros servicios a los migrantes que transitan por el territorio mexicano. Los albergues proveen seguridad, alimentación e información a miles de personas que transitan todos los años por México. Estas personas y organizaciones cumplen una función social de gran valor, donde el Estado
ha estado ausente durante muchos años. En este sentido, es importante que el Estado provea estos servicios a los migrantes y apoye con recursos adecuados y suficientes a las organizaciones de la sociedad civil para que cumplan estas funciones. Entonces, todo esto que debiera proveer el Estado lo realizan personas de manera individual, de manera colectiva, a través de organizaciones, a través de la iglesia, a través de movimientos cristianos o filántropos, pero son ellos quienes tratan de remediar un tanto la situación lacerante de los migrantes y de los servidores. Ya volvemos. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social, difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor, inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Bien, estamos viendo a estos servidores de la pastoral social, de manera especial a quienes atienden a los migrantes en el camino y cómo ellos se encuentran con injusticias, con amenazas, con hostigamiento, con estigmatización y todas estas situaciones que viven, pues les hace reconocer el riesgo en el que se encuentran, pero no por ello dejan de realizar su labor. Pero lo que sí rotundamente se niegan es a asumir como normal que brindar alimento y hospedaje por caridad sea causa de perder la vida o de sufrir hostigamientos. Además, reiteran que su vulnerabilidad está ligadamente a la condición de riesgo que experimentan las personas migrantes, por lo que en la medida de que no se atiendan
los orígenes de la migración y se incluyan realmente los derechos humanos dentro, esto pues no muestre una modificación. Es decir, el emitir una política migratoria debe incluir los derechos o debe estar fundamentada, cimentada en la dignidad de la persona y en todos sus derechos. Mientras las leyes migratorias, las reformas que se hagan, no incluyan el respeto a los derechos del migrante, su dignidad, serán realmente adolescentes de la justicia y de un bien común. Se insiste en que el reconocimiento de la labor de los defensores de migrantes ayudará a coordinar acciones entre la sociedad civil, las iglesias y las autoridades a favor de los más desfavorecidos. Y es aquí donde viene la insistencia y la importancia de que se cumpla el compromiso adquirido por el equipo de transición del presidente Enrique Peña Nieto de emitir una declaración pública donde reconozca que las casas del migrante y sus servidores no promueven la migración, no son tampoco refugio de delincuentes, ni así tampoco promueven el alcoholismo o la drogadicción, ni son tampoco responsables de la seguridad pública en sus localidades. Especial urgencia pues tienen las casas del migrante en Saltillo, Coahuila, y el albergue San José en Huetoca, Estado de México. Es por ello que la molestia sea pues grande, porque las casas vienen a ser desdeñadas de su función, vienen a ser arrancadas de sus objetivos, de aquello que le dio lugar, de lo que le dio razón de ser. Es indispensable que la autoridad migratoria inicie una campaña de sensibilización con sus funcionarios y las autoridades que intervienen en la atención del fenómeno migratorio para que se difunda lo establecido en la ley de migración, de manera especial en el número 159. Ante la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, se tendrá que adecuar la integración de la Junta de Gobierno y la participación de sus funcionarios en el mecanismo de protección. La Secretaría de Gobernación necesita urgentemente publicar el reglamento y los lineamientos trabajados con la sociedad civil. La Honorable Cámara de Diputados tiene que etiquetar recursos para que el Poder Ejecutivo cumpla las medidas solicitadas por los defensores y vigilar periódicamente su cumplimiento. Y así también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales de derechos humanos tienen que modificar su participación de simples emisores de las medidas cautelares
observadores que ratifiquen su cumplimiento. En el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además tiene que profesionalizar a los funcionarios que participan en la Junta de Gobierno. Son pues varias situaciones que quedan sin fundamento, sin una evidencia, sin una realización. Vienen discursos en vísperas a las elecciones, pero ya estando propiamente en el poder, pareciera ser que se olvidan de esta promesa. Ocurrió en los tiempos de Fox y pareciera ser que vuelven a ser reiterativos en esta ocasión, donde realmente seguimos viendo esta serie de vejaciones y de injusticias. Por ello, haciendo mención de estos lugares que hemos citado ya desde el principio del programa, Tenosique, la situación en el sur, cómo se han dado situaciones contrarias. Entramos pues a una sección de denuncia y en agosto del 2011, al regresar en su camioneta al Centro de Derechos Humanos después de atender a personas migrantes abusadas por autoridades, se encontraron con 2 vehículos del Instituto Nacional de Migración, cuyos funcionarios al verlos le realizaron señas obscenas. Esto es pues una acción que va en contra de los defensores de los derechos humanos. En el mismo agosto, en el marco de la caravana Paso a Paso hacia la Paz, un comando de la Policía Estatal rodeó con lujo de violencia y de forma agresiva al padre Alejandro Solalinde y a sus escoltas. Esta había sido una de las medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, es decir, no fue propiamente iniciativa de nuestras autoridades brindarle una escolta, una protección al padre Alejandro Solalinde, bajo el argumento que habían recibido una llamada denunciando personas armadas. Cabe destacar que el gobierno de Oaxaca había informado con anterioridad al gobierno de Puebla sobre la presencia del personal de custodia de defensor y de la caravana. Era un evento pues totalmente público. Entonces aquí tratan de deslegitimar a la labor del padre Alejandro Solalinde. Y en septiembre del 2011, aproximadamente a las 5 de la tarde, los defensores se encontraban estacionados enfrente de la universidad cuando una camioneta del ejército mexicano se acercó y les manifestaron que tenían que inspeccionar la unidad porque eran sospechosos. Minutos después llegaron policías en las patrullas estatales, quienes al bajarse golpearon a uno de los defensores y les apuntaron con sus armas. Posteriormente, si no era suficiente, llegaron miembros del ejército y les dijo que revisaran de manera exhaustiva la camioneta a la fuerza y que bajaran a la gente. El fraile Tomás González le tomó fotografías y el hombre lo empezó a insultar verbalmente, diciéndole una serie de acciones pues que no son más que violación al acceso a la justicia como defensores de los derechos
humanos. Es realmente increíble. 3 instituciones distintas acuden para agredir, para amedrentar a los servidores de los migrantes. Ya volvemos para cerrar. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando para sobrevivir. Me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor. Inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Bien, estoy haciendo una serie de testimonios donde pues se han vivido acciones de deslegitimización a la labor de los servidores en favor de los migrantes, que han vivido pues amenazas, violencia o violación al derecho, a la seguridad, a la integridad, que se han visto privados de manera ilegal de la libertad y pues violación al acceso a la justicia. Y de manera especial me enfoco en la situación del sur, que es donde los migrantes, los centroamericanos, dicen que es como el infierno pasar por Chiapas principalmente. De manera especial, pues aquí no es sino Tabasco, Tenosique, donde se han suscitado este tipo de arbitrariedades. En septiembre de 2011, después de que el subdelegado local del Instituto Nacional de Migración, Jorge Luis Mendoza Cruz, se escapara de la orden de aprehensión por el delito de abuso sexual de la menor, Fray Tomás González recibió una amenaza telefónica de una persona que se identificó como hermano de una tratante que hablaba desde el reclusorio y manifestó que algo le pasaría por haberle hecho daño a su hermana. Entonces aquí son amenazas telefónicas, a veces son cara a cara, personales, pero a veces se dan este tipo también de situaciones un tanto virtuales. En Tapachula, Chiapas, en octubre del 2011, después de denunciar la venta de droga en la estación migratoria Siglo XXI, la defensora recibió una llamada telefónica en donde la amenazaban. Entonces, lejos de tener el apoyo, de tener el respaldo, es una denuncia que le hace ver en el gran riesgo en que está. En Oaxaca, en diciembre del 2011, 2 funcionarios de la Agencia Federal de Investigación, conocidos como AFI, se presentaron con la encargada del albergue para preguntar información sobre el tipo de atención otorgada a un migrante, porque había presentado una denuncia en contra de esta servidora y de otro defensor de los derechos humanos. Días después se enteran que funcionarios del Instituto Nacional de Migración en Puebla habían facilitado la denuncia por el delito de abandono de personas en contra de ellos porque no habían trasladado al migrante enfermo. Y pues vemos el uso de manera excesiva del sistema penal en contra de estos servidores, haciendo así evidenciar la violación al acceso
a la justicia. El padre Alejandro Solalinde acudió junto con sus escoltas a la comunidad Nuevo Santiago, Tutla, municipio de San Juan, Mazatlán, el Mije, Oaxaca, en donde al entrar se identificó y justificó las razones por las que venía con gente armada. Sin embargo, al intentar salir fue detenido por la policía municipal y personas relacionadas con el presunto cacique José Raimundo, bajo el argumento que las cosas se estaban complicando porque habían decidido que no podrían salir hasta que declararan sobre las armas que poseían, que ahí se iban a quedar hasta que la situación se aclarara. Por lo que con violencia y cargando sus armas largas, desarmaron a los escoltas del padre Solalinde y le quitaron sus pertenencias. Aquí se evidencia pues las amenazas, la privación ilegal de la libertad, la violación al acceso a la justicia y sobre todo pues que hay una desobediencia a algo que ya se había establecido en cuanto que respalda la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al darle seguridad, brindarle escolta al padre Alejandro Solalinde. En Tabasco, en el 2012, en enero del 2012, en el marco del desalojo agresivo de los desplazados de origen guatemalteco, los líderes comunitarios fueron detenidos por una supuesta denuncia anónima por el delito de tráfico de personas, donde se mencionaba la participación de Fray Tomás como parte de la red. Es aquí donde se criminaliza a un servidor social, una persona que pretende hacer el bien. Y en ese mismo enero, funcionarios gubernamentales con relación a la dimensión pastoral de la movilidad humana avisaron que el gobierno prepara algo para hacer caer al Fray Tomás y entregó una copia de una denuncia que pretendían presentar con la intención de criminalizar al defensor. Entonces aquí vemos un uso excesivo del sistema penal, la prepotencia. Y otro caso que también se da en enero, pero ahora es Rubén Figueroa, miembro del movimiento migrante mesoamericano y colaboradores, le pidió a una persona que se retirara del albergue porque no había respetado las normas del lugar. Al día siguiente, esa persona, montado en una bicicleta, se acercó a la casa y le dijo a Rubén: tú sabes cómo corre el agua, no debiste sacarme de ahí. Más adelante, en cualquier momento, te va a pasar algo. Reiterativas pues estas amenazas, y creo era precisamente ayer cuando Jesús, presente en la sinagoga, pregunta que si estaba permitido hacer el bien o el mal el sábado, la vida o la muerte, y saca al hombre que tiene la mano paralizada del anonimato, probablemente de algún rincón, lo evidencia, lo pone al centro de la sinagoga y le pide que estire el brazo, que estire la mano. Y viene el enojo, la furia de los escribas y fariseos. Esto es lo que ocurre propiamente al hombre que busca hacer el bien, al hombre que busca vivir la caridad.
el hombre que tiene este deseo de salir de sí mismo, de interesarse por la situación lacerante que está viviendo el otro. Ojalá haya mucho más hombres con este espíritu de salir en la defensa, de salir a exigir justicia, a exigir autoridades que nos merezcamos, que estén a la altura. Gracias por la escucha. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.